Miren amigos lo que nos acaban de regalar. Un Bobcat. Está abandonado. Vamos a ver si prende. ¿Cómo están amigos? Saludos a todos, bendiciones. Bienvenidos de nuevo a su canal. Para los nuevos, para los que no me conocen, mi nombre es Jesús. Este es tu canal FLD Life, donde hablamos de todo relacionado a los transportes. Pero vamos a hacer un video diferente. Les cuento rapidito. Nos acaban de dar este Bobcat. La idea es sacarlo de aquí. Como pueden ver, pues el dueño tiene muchas cosas que están abandonadas. Y yo le pregunté por este Bobcat. Me dijo que si lo sacaba de aquí era mío. Vamos a empezar, vamos a darle una miradita para que ustedes lo conozcan. Pues bueno, para empezar aquí me di cuenta que este gato le faltan piezas. Vamos a ver si las conseguimos. Aquí le falta un tornillo, ahí le falta un perno. El perno, el dueño me dijo que lo tenía. Vamos a ver si lo podemos conseguir para ponérselo, pues para poderlo mover. Y pues bueno, como pueden ver está un poquito en mal estado, abandonado. Ahí tiene el switch. No tengo la llave. Ahorita vamos a ver cómo lo prendemos. Déjenles doy ¿cómo se dice? Una caminadita alrededor para que lo vean. Ya lo estuve chequeando. Le falta batería. Ahorita le vamos a poner batería. Y también le vamos a poner un poquito de aceite, porque está bajo en aceite. Número 1, eso es lo que vamos a empezar a hacer. A ver si lo podemos echar a andar. Como ustedes saben, pues esto es algo diferente, algo que no hago en mi canal muy seguido. Pero bueno, ¿quién le va a decir que no a un Bobcat que ha estado abandonado y que te lo van a dar? Y pues que nos puede servir aquí en el canal para hacer muchas cosas. Como ustedes saben, es un equipo pues un poquito grande, muy dinámico. Puede servir para mucho este equipo. Pues vale la pena echarlo a andar. Vamos a ver si lo podemos echar a andar. Pues bueno, ya más o menos se lo mostré. Llantas no tiene muy buenas llantas. Y aquí andamos aquí en la jungla, tratando de sacarlo. De este lado pues miren, no tiene muy buenas llantas, pero bueno, regalado. ¿Qué le vamos a decir, ¿Qué le vamos a decir a lo regalado? La pala está literal, no puedo decir enterrada, porque a lo mejor no está enterrada, pero tiene mucho escombro aquí. Según me dijo el dueño, que el problema de este Bobcat tiene mucha presión en los hidráulicos y revienta todo lo que viene siendo las mangueras. Y él se cansó y compró uno más nuevo. Entonces no ha tenido tiempo de verlo. Ahí se está pudriendo. Entonces pues bueno, vamos a hacerle la lucha de arreglarlo. Vamos por una batería y ahorita pues seguimos aquí. Y por un poquito de aceite. Y pues bueno amigos, ahorita vamos a echarle un poquito de aceite. Y poner la batería. Vamos a echarle su aceitito. Más o menos basándonos a los colores del que viene siendo de los cables. Aquí tenemos dos negros, allá tenemos uno rojo, y pues lo seguí, viene aquí al starter donde está uno rojo, como pueden ver. Entonces saqué de conclusión que quizá pues va a la corriente. Voy a ver si lo puedo pelar un poquito para aquí, a ver si está rojo. Ahorita el problema son estos dos. No sé dónde van. Voy a buscar por internet. Tienen color negro, pero se me hacen muy delgaditos. Y son dos. Entonces vamos a ver. Ahí estén pendientes, ahí estén pendientes. Y pues bueno amigos, nos pusimos a ver un video en YouTube. Ahí saqué la conclusión de que esos cables iban en negativo. Entonces pues vamos a conectarlos aquí. Ya estamos listos, nomás necesito apretar bien todas las terminales. Asegurarnos que estén apretadas para que haga buena conexión. Y ahorita vamos a ver si esta belleza funciona. Y si no funciona, pues ya es mía, hay que hacerla funcionar. Ya está. Ahora dejen apretar el de adentro. Pues bueno amigos, ya quedó. Ya me voy a cerrar la puerta, asegurarme que los cables no peguen, no vayan a hacer algún corto. Pero pues ya, aquí estamos viendo a ver si no nos sale una araña o alguna cosa que nos
perjudique. No tenemos switch, pero parece que nunca ha tenido switch. Bueno, sí tuvo switch, pero no sirve, entonces parece que se quebró la llave. Voy a buscar unas pinzas a ver si le puedo dar vuelta aquí y a ver si no nos pica algo. No hace nada. No hace nada. Hay un cable suelto, no sé qué sea este cable. Parece que este cable va acá. Sacando conclusión, aquí está esto suelto. Aquí se ve. Le conecté ese cable, hizo yo que algo hizo una reacción. Yo pienso que el dueño le puso esto aquí. Ahorita vamos a ver. Oh yeah. Oh yeah. Ahí hace algo. Ahora vamos a ver. Ya casi, amigos, ya casi. Ahorita voy a ver cómo saco este. Pego ahí los cables. Y ya casi, ya casi. Por lo menos dio marcha. Vamos a ver cómo los pego. No traigo mucha herramienta aquí. Literal andamos haciendo andar este Bobcat con unas pinzas y muy poca herramienta. Listo. Sí, amigos, yo solo vine a arreglarlo y a llevarme a la casa. Voy a hacer un poquito de... Ya sé. Ya estamos listos. Bueno, amigos, ya el Bobcat se mueve. Lo que no puedo hacer mover es la pala. Los controles están muy duros. Los controles del pie, no sé si tengo algún seguro, ahorita lo voy a buscar. ¿Ya usted dónde? Yo creo que sí. ¿De dónde es? Ya me encontré. Ahí voy. No, no pierdas la herramienta. Ok, mira, yo lo voy a prender. Fíjate lo que voy a hacer. ¿Qué? Pon tus pies allí. Ahí. Le vas a pisar atrás, porque para atrás levanta. Aquí. Ahí. Así. ¿Tú ves cómo lo haces así? Y a este también. So this together. No. You press this once and this once. Yo te digo cuál es, porque ahí se va a ver. ¿Ok? Ok. Got it? Got it clear? Más o menos. Ok, don't touch this. Porque esos hacen que se mueva el ese para atrás y para adelante. Escucha, se mueve. Sí, I hear something. But don't touch it yet, don't touch it yet. Pues bueno, amigos, ya lo echamos a andar. Desafortunadamente no lo pudimos mover. Quizá lo podamos mover con el boom arrastrando. No sé si sea buena idea.
Voy a buscar un winch de esos que para ponerlo alrededor de la pala y tratarlo de levantar de la cabina, porque no lo podemos mover. Desafortunadamente parece que tiene un líquido de aceite por allá, un aceite hidráulico, y pues se nos quedó sin aceite porque ya no quiere mover. Por lo menos antes por lo menos movía, y antes por lo menos movía y se oía el así como un chorro, como que de algún lado estaba saliendo. Es por acá, no se alcancen a apreciar, por acá arriba, en algún lugar allá arriba es. Yo puse a mi hijo que estuviera chequeando a ver por dónde encontraba el liqueo, pero desafortunadamente pues se nos quedó sin aceite. Hoy es domingo, les cuento que hoy es domingo. Hoy venimos especialmente esto porque, como ustedes saben, pues lo voy a ocupar para trabajar en el White Bunny. A ver, porque a lo mejor vamos a tener que quitar el motor, vamos a tener que mandarlo a rectificar al matching shop el bloque para que todo nos quede bien, ya que salió un poquito de metal. Es lo que me ha recomendado el mecánico. Y pues nada, amigos, vamos a seguir con esta odisea. Ahí los tengo pendientes. Y pues bueno, por lo menos prende, por lo menos está la máquina, parece que está saludable, se mueve para adelante y para atrás. Simplemente tiene un tiradero de líquido hidráulico. Entonces pues lo único que se me ocurre es eso, comprar unos winch de esos que le hacen así y levantar la pala para poderlo mover donde esté un poquito más cómodo, para poderle echar mecánica. Yo creo que eso va a ser mañana, traer aceite hidráulico y traer 2 de esos winch para, si logro hacer que levante, hacerlo. Los voy a agarrar de aquí de la cabina, quizá de las agarraderas esas, o de allá arriba de algún lugar, y para levantar la pala en lo que lo sacamos de aquí. Entonces pues nada, amigos, vamos a continuar con este video, porque pues sabes, no nos rendimos tan fácil. Saludos, bendiciones. Amigos, ya estamos aquí, es el siguiente día. Ya venimos, le echamos un poquito de aceite hidráulico, vamos a ver si sale. Ya hicimos un poquito de espacio aquí. También le agarramos el boom, a ver si podemos sacarlo así, para no moverle mucho al liqueo de los hidráulicos, ya que está tirando bastante. Y pues vamos a ver si lo podemos sacar. Pendientes, acá anda mi primo ayudándome, ya se fue. Bueno, vamos a ver si lo podemos echar a andar ahora. Bueno, amigos, pues ya como ustedes pudieron ver, ya lo pudimos sacar de allá de donde estaba. Ya estuve viendo un poquito las condiciones. Parece que eso que ven allá, esa bolita que ven allá pegada al lado del asiento allí, es un sensor donde tenía la barra, y eso no está haciendo buen contacto porque lo tengo que presionar duro para que empiecen a funcionar los controles. Y pues bueno, sigue el liqueo. Ahorita voy a ver la manera de diagnosticarlo, a ver si alguien me ayuda, alguien que se suba arriba y le presione para poder ver. Ayer mi hijo me quiso ayudar, pero pues no me supo decir bien de dónde. Entonces ahí nada, ahí estamos pendientes. Vamos a seguir trabajando en este proyectito. Bueno, amigos, ya lo encendimos así, como pueden ver, con la cabina arriba. Ya vimos dónde sale el liqueo.
que fuera el control de válvulas o algo por el estilo, pero bueno, va a ser una manguera. Va a ser fácil de arreglar. Ahora vamos a apagarlo. Ahí está. Bueno, es una manguera, gracias a Dios. Espero que no me salga cara. Ya más o menos vi cuál es. ¿Cómo están, amigos? Saludos a todos, bendiciones. Pues hoy es un día nuevo aquí en su canal favorito, FL de Life. Les cuento, ya cambiamos la manguera. Como pudieron ver, el día de ayer tenía un líquido bastante grande por allá. Déjenme ver si los puedo mostrar. Esa fue la manguera que cambiamos. Ahí no sé si se puede enfocar. Ya está nuevecita. La seguimos hasta atrás. Y llegaba aquí, como pueden ver. Esa es una de las mangueras principales, a lo que parece el que sube este hidráulico que está aquí, este boom. Como ustedes pueden ver, pues eventualmente me va a tocar cambiar muchas mangueras más. Están un poquito malas todas, pero bueno, ahorita vamos a ver si funciona el Bobcat, a ver si ya hace todas sus funciones. ¿Cómo están, amigos? Saludos a todos, bendiciones. Pues qué les cuento, ya la maquinita la tenemos casi al 100. Pues como pueden ver, tenemos la máquina aquí, ya está funcionando, gracias a Dios, ya la hemos usado. Como pueden ver, ya hasta limpié un poquito aquí. Hemos limpiado un poquito por allá para darle uso, para ver qué más problemas tiene. Les cuento, miren, yo no sé si ustedes pudieron ver en los últimos clips, pues inclusive traía aquí todo esto de aquí desbaratado. Ya pusimos más o menos todo esto como va, ya le pusimos otro switch nuevo, se lo quité a un panel de un camión, le tuvimos que poner la marcha así. Ahorita tengo la batería desconectada porque tiene un problema que se come la batería, pero ya lo tenemos aquí. Como pueden ver, ya le limpiamos la pala, ya le dimos una lavada, le hemos estado pues sacando todos los problemitas, pero ya está funcionando, amigos, ya está funcionando. Ahorita el único problema que tiene ya hasta ahorita es de que estos dos pistones se regresan. Haz de cuenta que tú subes la pala y se regresan. Parece que tienen algún líquido interno. Vamos a empezar con reconstruirlos, vamos a quitarlos, vamos a cambiar de todos los sellos. Pero ya pues ya la hemos estado usando así. Y pues nada, amigos, eso concluye el video. Les cuento un poquito del White Bunny para todos los que están pendientes. Ya viene un video pronto para que estén pendientes. Ya lo tenemos desarmado. Ya en el otro video van a ver todos los detalles. Así que pues nada, amigos, muchas gracias. Espero les guste mi nueva maquinita, que ya la reconstruimos un poquito. La vamos a usar, inclusive ya lo usamos. Ahí les voy a mostrar en el siguiente video para quitar la cabeza. Así que pues nada, mi nombre es Jesús, este es su canal FL de Live. Si no te has suscrito, suscríbete, que no cuesta nada, nos ayuda bastante. Saludos a todos, bendiciones.